Hola chicos, ¿qué tal estáis? Soy Laura de Couch Polyglot y en este vídeo te quiero preguntar algo y pienso que es muy importante reírse de uno mismo para aprender un idioma. No hay que tomarse muy en serio porque es normal cometer errores y la verdad que hay errores muy divertidos y por eso me gustaría que dejaras un mensaje con un error divertido que has cometido, ¿vale? Yo te voy a dar algunos ejemplos para que tal vez si cometes este error, pues puedas evitarlo también, ¿vale? Bueno, pues muchos de mis estudiantes confunden me gustó y me gustó. Entonces, me gustó significa que yo me gusto a mí mismo o a mí misma, ¿vale? Me gusto. Es la forma del presente, me gusto. Pero si queremos decir que algo nos gustó en el pasado, decimos me gustó. Entonces, digamos que ponemos el acento en otra parte, en otra sílaba de la palabra. Entonces, muchas veces cuando les pregunto a mis alumnos, ¿qué te pareció, no sé, qué te parecieron las vacaciones o qué te pareció Barcelona? Y me dicen, me gustó. Siempre les digo, bueno, muy bien, es algo positivo que te gustes a ti mismo, pero yo quería saber qué te pareció Barcelona, ¿vale? Entonces dice, ah, pero yo lo he dicho. Y les pido que se fijen en decir me gustó, me gustó. Pues me gustó mucho, ¿vale? Es esta pequeña diferencia, pero hay una diferencia de significado, entonces por eso es muy importante, ¿vale? Fijarse en eso. Vale, luego un error típico y divertido también es confundir pero y perro. Vale, yo sé que la R al principio es difícil de pronunciar, pero os recomiendo intentar practicar, ¿vale? Perro, perro. Lo podéis exagerar un poco para que se os quede en la cabeza. Perro, pero. ¿Vale? Entonces es muy diferente, pero bueno, no es un error grave, es algo divertido. ¿Vale? Para algunos hispanohablantes puede ser divertido, pero no os preocupéis, es normal, ¿vale? Sí, luego también hay un error que yo creo que lo cometen más los que hablan alemán también, que para decir la palabra todo, no sé por qué, pero dicen toro. Me gusta toro. Pero toro es otra palabra, ¿vale? Entonces fijaros en decir todo, todo, ¿vale? Y luego hay un error muy típico que lo cometen más bien los que hablan inglés, que es confundir dos adjetivos que se parecen en español en español y en inglés, pero que son falsos amigos, que es embarazado, ¿vale? Que no es embarrassed, ¿vale? Embarazado es que no tiene sentido porque solo una mujer puede estar embarazada, ¿vale? Entonces, no puedes decir estoy embarazado. O si lo dice una mujer, luego la gente piensa, ah, pues felicidades, muy bien. O dependiendo de la edad, pensará, ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces, embarazada es pregnant y avergonzado, avergonzada es embarrassed, ¿vale? Cuidado. Y luego hay una palabra que también es bastante problemática, que es excitado, excitada, ¿vale? En inglés yo sé que si dices I'm excited, es como que estás contento, te alegras, pero en español solo tiene una connotación, digamos, sexual, ¿vale? Entonces que hay que ir con cuidado con esto. Sí. Luego, finalmente, también es un problema comunicar que tienes calor, ¿vale? Si tú dices, uy, tengo calor, es correcto, pero si dices, estoy caliente, tiene también una connotación sexual, ¿vale? Entonces, si tienes calor, pues dices tengo calor, ¿vale? Sí. Bueno, estos solo son algunos errores que yo he visto cometer a mis alumnos y que la verdad que uno se ríe y no pasa nada, pero que está bien saberlo.
Y me gustaría muchísimo si podéis escribir en los comentarios cuáles son los errores que habéis cometido vosotros. Y creo que es divertido y no sé, no hay que tomárselo mal porque es normal cometer errores, ¿vale? Muy bien, bueno, espero que os haya gustado este vídeo y si es así, pues dejáis un me gusta, por favor dejad un comentario y si no lo habéis hecho todavía, pues os podéis suscribir, ¿vale? Muy bien, vale, pues nos vemos pronto. Adiós.